justo aquí tenemos a otro célebre cordobés, Osvaldo Giordano, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, el famoso IERAL de la Fundación Mediterránea del año 2024. Es director ejecutivo de la ANSES, los primeros meses del gobierno de Javier Milei, y longevo ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba en dos gobernaciones de Schiaretti entre 2015 y 2023, además de funcionario del Ministerio de Economía de la Nación durante la gestión del peronismo a nivel nacional en la década del 90. El gobierno quitó las retenciones a los pequeños productores, redujo temporalmente a los sectores exportadores de grano, así que para analizar el impacto de estas medidas lo vamos a recibir con una canción de Los Chabelos que lleva como título Le vas a pagar. Buen año, Osvaldo Giordano. Jorge Fontevecchia te saluda. Siguiendo con lo que decía Claudio Mardones, ¿cuánto afecta a las provincias este nuevo sistema, podríamos decir, tributario, en el cual, de hecho, había una parte de los recursos del Estado Nacional que se repartían en otras provincias y hoy ya no se reparten? Y toda esta discusión respecto de la eliminación de ingresos brutos. Hacenos un balance de las miradas desde el interior. Córdoba representa la voz de todo el interior, de cómo se ve desde el punto de vista tributario y de recursos el sistema económico que lleva adelante el presidente Milei. Muy buenos días, Jorge, un gusto estar nuevamente en tu programa. Es una pregunta amplia y se lo ve, creo, bueno, como todo el país, como uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Hoy estamos con la presión de las dificultades que enfrentan los sectores productivos para exportar o para competir con las importaciones, y dentro de los muchos elementos que condicionan esas posibilidades, ¿no?, de ser competitivo, sin duda la cuestión tributaria es central. Si para cualquier sector, de manera directa o indirecta, los impuestos son un factor que te quita competitividad. Lamentablemente un tema muy grande, las retenciones sin duda para un sector muy importante de algunas provincias como Córdoba, es un factor decisivo, pero ojalá fuera el único problema. En realidad, la suma, digamos, de impuestos que afectan la competitividad es mucho más grande, representan aproximadamente 1/3 del total de los ingresos del Estado, y están distribuidos en todos los niveles de gobierno. La Nación son la retención, el impuesto al cheque; a nivel provincial, ingresos brutos, que es el principal impuesto que tienen las provincias, y sellos; a nivel municipal, las tasas. Con lo cual el desafío es enorme, y creo que esto que pasó con las retenciones, ¿no?, donde la Nación, con un enorme esfuerzo, con muchas dudas respecto a, bueno, cómo va a hacer para compensar el impacto que tiene su eliminación sobre el presupuesto y mantener el equilibrio fiscal, se pudo hacer apenas un muy pequeño paliativo al problema que enfrenta el sector agropecuario. Entonces, cuando uno mira el conjunto, dice, bueno, acá hay un desafío enorme por la magnitud y además por la complejidad, ¿no?, porque afecta a los 3 niveles de gobierno, con lo cual la salida requiere, ¿no?, una operación bastante más complicada de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué estás viendo en el IERAL? ¿Cómo imaginás este año? ¿Cuáles son los cisnes negros que se pudieran producir y las oportunidades que ves? Mira, están estos desafíos. Este tributario creo que es uno central, decisivo, pero no el único. Podemos hablar, ¿no?, de la legislación laboral, de cómo ordenar el gasto público, los problemas de infraestructura que cada vez se hacen más visibles. Es decir, hay una suma de temas de reforma, de transformaciones que tiene que hacer Argentina para ser competitivo, y la presión, ¿no?, de los sectores productivos que percibimos, sobre todo pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que sienten la amenaza, por ejemplo, de Brasil y de otros potenciales competidores, y dificultades de quienes exportan para poder seguir haciéndolo. Esa demanda está latente, creciente y plenamente justificada. Y por otro lado, cuando miramos, cómo dar respuesta a eso, por ejemplo, lo que hablábamos recién, ¿no?, de los impuestos, una enorme complejidad, y como si eso fuera poco, en un año electoral, ¿no?, con una elección en el medio, que lo hace seguramente aún más difícil, ¿no?, la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces, hay una enorme expectativa, porque creo que claramente, digamos, lo que ha pasado en el 2024 ha generado alivios, ¿no?, por el lado de, menor inflación, recuperación de los ingresos, recuperación de la producción, esperanza en términos de que, de una vez por todas la Argentina no solo se recupere, ¿no?, sino que empiece a crecer.
pero por otro lado consciente de que lo que falta es mucho más de lo que se hizo y que por lo menos en el 2025 va a ser difícil, dado, ¿no?, este contexto político que va a estar crecientemente condicionado por las elecciones. ¿Cómo ves la relación con el Fondo Monetario y el tema recurrente de cepo o no cepo? Mira, no creo que sea, digamos, obviamente que el cepo hay que eliminarlo, que hay pocos, digamos, defensores de una estrategia de ese tipo, y se entiende, por ahí no se puede compartir, pero sí se entiende la cautela del gobierno en cuanto a hacerlo con ciertos resguardos, porque hoy parecería que eliminarlo no debería ser muy traumático, dado la reducción de la brecha y las condiciones en que enfrenta hoy la economía, con un equilibrio fiscal y demás, pero bueno, uno nunca sabe que eso pueda cambiar y con reservas negativas tenés muy pocos instrumentos, ¿no?, para moderar, por ejemplo, un shock externo, ¿no?, como un mundo tan convulsionado que te puede llegar a pasar. Entonces uno entiende que eso es opinable, ¿no?, de la velocidad con la cual el gobierno lo toma y si es razonable o no ser más precavido y decir, bueno, no, lo voy a hacer recién cuando tenga un refuerzo de reserva a través de un acuerdo con el fondo. Pero en nuestro juicio, en nuestra evaluación, eso no es lo más complicado ni lo más importante, ¿no? Lo más importante es, bueno, cómo sostener un ritmo de reforma en su integralidad y su rapidez acorde a lo que la producción necesita. Yo noto ahí la principal tensión, porque bueno, se percibe cada vez más dificultades y se hace cada vez más visible, ¿no?, que con estos impuestos, con esta legislación laboral, con esta falta de infraestructura, es muy difícil producir de manera eficiente y ser competitivo, y por lo tanto eso hay que abordarlo de manera rápida, y bueno, y eso es muy difícil hacerlo en las actuales condiciones. Osvaldo, acabas de mencionar un shock externo. ¿Qué oportunidades y qué amenazas representa Trump como presidente? ¿Puede ser el cisne negro alguna de las medidas de Trump? ¿Y cómo ves que va a avanzar las ya anunciadas, como el aumento de 25% de impuestos a las importaciones que vengan de justo los dos socios comerciales de sus tratados de libre comercio, además del 10% en China? Sí, estamos todos sorprendidos porque siempre ya asustaba un poco la amenaza, pero bueno, siempre se pensaba que no iba a pasar de amenaza, ¿no? Y ya ahora entramos en una fase de instrumentación, con lo cual entramos, ¿no?, en un terreno de enorme incertidumbre. Es muy difícil preverlo. Un análisis superficial diría, no, bueno, la Argentina está entre dado que, bueno, Trump se maneja más que por un criterio económico, por un criterio geopolítico, y bueno, en la lista, digamos, de los beneficiados y perjudicados, apareceríamos a la Argentina como en la lista de los menos perjudicados, directamente beneficiados. Pero los efectos que esto puede tener en el mundo son muy difíciles de predecir, y por lo tanto puede que por ahí como efecto directo no nos perjudique, pero como puede generar algunos efectos indirectos de que sí. De manera que creo que aumenta la incertidumbre, y en ese sentido el ser cuidadoso y precavido pasa a tener sentido, porque es muy difícil saber lo que va a pasar, y no hay que descartar, ¿no?, que de todo esto el resultado final sea un contexto más adverso para la Argentina. Acá quiere preguntarte Alejandro Gomel. ¿Qué tal, Giordano? Muy buenos días. ¿Qué tal? Está debutando hoy esta nueva devaluación oficial, baja después de un año del 2 al 1%, el Crolimpec. ¿Cómo ve esta mirada del gobierno y sobre todo qué puede significar de aquí en más? Mirá, era previsible en función de la baja de la inflación y del proceso de baja de inflación, de que en algún momento había que hacer ese nuevo escalón, cuando ya la convergencia, digamos, de la dinámica de los precios estaba presionando por debajo del 2, si mantenías la devaluación en el 2, es como que le ponías un techo a la posibilidad de seguir ese proceso. Desde el punto de vista de la competitividad, agrega un factor de preocupación. Claro. Con el 2, aún manteniendo el 2, todos estos problemas que señalé antes, ¿no?, de las dificultades que te generan los impuestos, la legislación laboral, la falta de infraestructura, la falta de acuerdos comerciales que te permitan exportar, no te cambia porque devalúes al 2 o al 1, pero bueno, agrega un factor de preocupación adicional. En síntesis, bueno, creo que era previsible, necesario,
pero mete mayor presión a que de alguna manera, en un contexto político tan difícil, se mantenga, ¿no?, el ritmo de reforma y se aborden temas que todavía no se han abordado, porque de lo contrario, bueno, las preocupaciones en ese sentido de falta de competitividad van a ir creciendo. Osvaldo, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. El mejor 2025 para vos. Muchísimas gracias a ustedes también y bueno, que será hasta la próxima. Ahí está.